vulnerable de la vida de él, ya siendo un hombre anciano, nunca se doblegó en su convicción de buscar al Señor, sino que se mantuvo firme en lo que creía y sobre todo en esto, lo que había desarrollado como un hábito de caminar con Dios durante varios años. Normalmente se mira la vida de Daniel en su niñez, ¿no? En su juventud, pero vamos a mirar ahora el otro lado, vamos a mirar a Daniel en su vejez, ya un hombre bastante anciano, de 80 años aproximadamente, y cómo podemos ver en las Escrituras, este hombre después de tantos años, más o menos 65 años, había caminado con Dios y cómo se mantuvo hasta el final. Acompáñame al libro de Daniel capítulo 6, versículo número 1. Daniel capítulo 6, versículo número 1, y vamos a leerlo, ¿ok? Dice la Escritura, Daniel 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío, el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Padre, te damos gracias por esta noche, por este tiempo que como iglesia tenemos el privilegio y la oportunidad de unirnos en oración por las diferentes necesidades personales y también de la congregación. Gracias, Señor, por este tiempo final ya de la reunión. Ya hemos orado, hemos intercedido, hemos clamado, Señor, y vamos ya a terminar, pero no sin antes también tenemos deseo de escuchar lo que tú tienes que decirnos a nosotros, Señor, y en esos tiempos que estamos meditando de la importancia de buscarte a ti diariamente, ayúdanos, Señor, así a hacerlo, porque es la única manera en que vamos a poder encontrar victoria en la vida cristiana. De lo contrario, siempre estaremos, Señor, dando tumbos, siempre estaremos, Señor, divagando, siempre estaremos, Señor, dando vueltas sin poder avanzar, como es tu deseo, Señor, para cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque hoy más que nunca, Señor, nos cuesta, nos dificulta, es muy complicado, Señor, para muchos el buscarte diariamente, pero es lo que principalmente necesitamos para poder crecer en nuestra vida cristiana. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a mirar a Daniel como este ejemplo de un siervo de Dios que te busca diariamente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué es importante la vida devocional? ¿Por qué es importante buscar diariamente al Señor? Uno, porque es el fundamento de la excelencia, de la verdadera excelencia que a Dios le agrada. Dice el texto, lo que hemos empezado a leer, capítulo 6, versículo 1, ya empieza aquí la historia de Daniel en la postrimería de su vida, ¿no? Como le digo, ya para ese tiempo de Daniel 6, Daniel ya es un hombre de 80 años aproximadamente. Y la historia de Daniel comienza cuando era un muchachito, ¿no? En capítulo 1, más o menos en sus 15, 14 años piensan los estudiosos. Así que estamos hablando de un salto cualitativo de tiempo de más de 60 años, en los cuales este hombre ha ido creciendo, ha ido desarrollándose en varios aspectos. Primero, podemos notar que Daniel desarrolló una convicción firme en cuanto a su compromiso con Dios. Desde muy pequeño le vemos un hombre convencido de lo que creía, ¿no? Que decide no contaminarse con la comida del rey para ser fiel a Dios. Y ahora en su vejez sigue siendo un hombre fiel y un hombre comprometido con Dios. También vemos que es un hombre
que a lo largo de los años, como le digo, más de 60, 65 años, desarrolló una disciplina de buscar a Dios en oración. El texto dice claramente que él, a pesar de la prohibición, él entra a su casa para arrodillarse 3 veces al día, como lo solía hacer antes, dice, ¿no? Es decir, era una práctica para Daniel, era algo común en la vida de Daniel. Daniel buscaba a Dios, y estamos hablando no de una semana, no de un mes, estamos hablando de más de 50 años de buscar a Dios diariamente. Entonces, es un hombre de oración, es un hombre que ya está disciplinado, que ya está habituado a buscar a Dios en oración. Desarrolla también a lo largo de estos años una disciplina de obediencia a Dios radical, ¿no? Volviendo a recordar lo que él hizo de dejar de comer la comida del rey para obedecer a Dios. Aquí, a pesar de que hay un edicto, hay una prohibición de orar, él igual sigue orando, es decir, él prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres. No es una persona que ya está acostumbrada a eso, no lo van a cambiar, ya es una persona que ha habituado su corazón a preferir obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Dios le libró cuando era un muchacho, Dios le libra también ahora, ¿no? Es un hombre ya obediente. Desarrolló una dependencia de Dios en oración, que es lo que hemos visto, un hombre que está orando, no se deja intimidar ni avasallar por el choque cultural, ni por el cambio de nombre, ni por las costumbres, ni por el hecho de que lo hicieron eunuco cuando recién llegó a Babilonia. Nada de lo que le sucedió a Daniel en su vida, ni que lo separaran de su pueblo, ni de sus padres, ni le cambiaran el nombre, nada lo hizo cambiar. Él ejemplarmente, de verdad de una manera maravillosa, se mantuvo firme, no se dejó cambiar. El mundo no le cambió, la cultura no le cambió, el cambio de reino no le cambió, el poder no le cambió, la fama no le cambió, el dinero no le cambió, nada le cambió. Ese hombre se mantuvo firme a Dios y realmente es un poderoso ejemplo que tenemos que mirar en las Escrituras. También desarrolló un liderazgo entre sus amigos, ¿no? Motivando a los demás, a Sadrac, Mesach y Abednego, motivándolos también a que ellos sigan ese paralelo. Incluso hay un capítulo bien interesante en Daniel, capítulo 4, donde no aparece Daniel, pero aparecen los amigos nomás, ¿no? Y son de alguna manera intimados a adorar al rey, a la estatua de oro que había hecho Nabucodonosor, porque si no los iba a meter en el horno, ¿no? ¿Y qué hacen estos amigos? Siguen el ejemplo de Daniel, ¿no? De no dejarse llevar, de no dejarse llevar. Así que han pasado muchos años, ¿no? Han pasado muchos años. Recuerda que Daniel entra en escena bajo el imperio babilónico, bajo el reino de Nabucodonosor. Es Nabucodonosor el primer rey en el cual sirve Daniel, y durante ese reinado Daniel fue usado por Dios para dar un testimonio de la palabra ante ese rey, quien termina humillándose y quien termina confesando el nombre de Dios. Nabucodonosor termina confesando el nombre de Dios después de ser humillado. ¿Usted se acuerda ahí en Daniel capítulo 4, 5 en adelante, cuando Nabucodonosor es humillado, se vuelve una bestia durante 7 años y luego recapacita y vuelve en sí y confiesa el nombre de Dios? Luego pasan los años y ahora vemos ¿cómo se llama el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, y Daniel sigue ahí en el reino, sigue sirviendo bajo el reinado. Luego vemos esta visión que ve ahí Belsasar en la pared, y Daniel es usado por Dios para reprender a este rey, quien aún sabiendo que Nabucodonosor se había arrepentido a Dios, el nieto no quiso hacerlo, ¿no? Y justamente esa dureza de corazón del rey Belsasar causa que los medos persas combatan y destruyan y conquisten a los babilonios al mando de Ciro el Grande. Ciro el Grande delega a este rey Darío, que nosotros vemos en Daniel capítulo 6, que no era su nombre verdadero, era un título, ¿sí? Darío era un título para un tal, lo más probable dicen, era que se llamaba Gubaru, ¿no? El rey Gubaru, que era un rey subordinado a Ciro el Grande, que fue encargado para cuidar de Babilonia, ¿no? Los medios persas conquistaron todo, entonces él encargó a este tal Darío, que no era su nombre real, sino un título, para encargarse de Babilonia. Pero Daniel siguió ahí, Daniel continuó, era tan bueno este hombre, lo que él hacía, que no lo quitaron, se quedó allí también sirviendo bajo Darío, y fue usado incluso por Dios, como usted lo sabe, Daniel capítulo 6, 7, 8, 9, cuando es usado por Dios para interceder por Israel, para que Israel retorne, ¿no? Usted sabe que Ciro el Persa hace este decreto para que Israel regrese a su tierra. Así que Daniel sirvió con fidelidad, con excelencia, durante Nabucodonosor, durante Belsasar, durante este rey Darío, ¿no? Y la Biblia dice aquí, lo hemos leído, que este rey Darío tenía 120 sátrapas, 120 funcionarios públicos, ¿no? Dirigidos a su vez por 3 gobernadores, de los cuales uno de esos era Daniel. Y sin embargo no era cualquiera de los 3, sino que Darío reconocía que Daniel era muy superior a todos, a los 3 incluso, a todos, y pensaba en ponerle sobre todos los demás. ¿Por qué?
porque tenía grandes capacidades profesionales. Tenía experiencia por todos los reinados por los que había pasado, tenía integridad manifestada durante varios reyes e imperios, y él se había mantenido firme. Y por supuesto por su excelencia moral, ¿no? Caminaba con Dios, así que el hecho de caminar con Dios y ser obediente a Dios hacía que este hombre obtuviera la gracia de Dios y fuera una persona recomendable. Así que en ese aspecto, en ese ámbito extraño probablemente para un cristiano, ¿no? Un ámbito de poder, un ámbito de política, Daniel brillaba como una estrella en la oscuridad porque durante varios años desarrolló su vida caminando con Dios, ¿no? ¿Qué diferencia vemos ahora con cristianos que se quieren meter a la política, ¿no? Que lo único que hacen es entrar a dar vergüenza nada más, no a brillar con la luz del evangelio, sino entran a ser acusados de ladrones, a ser acusados de corruptos, de lo que sea, ¿no? Dando vergüenza realmente y dejando por la tierra el testimonio del evangelio. Pero este hombre no, este hombre brillaba con su integridad, y eso nos ayuda a pensar o tratar de analizar por qué es que Daniel era así, por qué tenía éxito, por qué le iba bien, porque Daniel caminaba con Dios, ¿no? Y ahí es donde vamos meditando la importancia de caminar con Dios, de buscar a Dios diariamente. Es importante entender esto. Piensen esto, un profesional se logra con largos años de estudio y práctica, ¿no? Una persona no va a ser un buen profesional a menos que se someta a una disciplina rigurosa, a un ejercicio constante en aquello que se está preparando, porque la práctica hace al maestro. Una persona que es buena en algo es normalmente porque esa persona ha entrenado mucho en ello, ha trabajado arduamente, ha invertido tiempo, dinero, pasión en lo que está haciendo. Un mal profesional es el que no se disciplina, el que no invierte tiempo, no invierte esfuerzo, sino que improvisa simplemente, hace las cosas sin preparación, y por eso siempre se va a mantener así, un mal profesional. Es lo mismo en la vida espiritual. Es necesario entender que por la gracia de Dios, como decíamos al inicio de esta pequeña meditación, por la gracia de Dios somos salvos. Pero eso no quita que no tengamos que esforzarnos en la gracia de Dios. Según Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios. Dios quiere que yo me esfuerce sobre la base de lo que Cristo ya hizo por mí, yo tengo que esforzarme. ¿Amén? Sobre la base de lo que Dios ya hizo por mí en su gracia, yo me tengo que esforzar. Y en la medida en lo que yo me esfuerce, más o menos, esa va a ser la medida del alcance, del impacto, de la victoria, de la satisfacción, de la plenitud que yo voy a poder encontrar en la vida cristiana. Una vida espiritual sólida, con dones espirituales que vamos desarrollando, no surgen de la noche a la mañana, son el resultado de una vida de esfuerzo, buscando al Señor y esforzándonos, como vuelvo a repetir, en la gracia de Dios. Eso es lo que vemos en la vida de Daniel. Vemos en la vida de Daniel el fruto de años de buscar al Señor, el fruto de años de estar buscando y orando y clamando y conociendo la palabra de Dios. No es un improvisado Daniel, es una persona que está avanzando, y eso es algo importante que usted y yo tenemos que poder asumir o interiorizar como parte de nuestras vidas también. Ahora, la excelencia no es lo único que caracteriza a Daniel. Hay otra cosa que le caracteriza también, y es la fidelidad. Mira lo que dice el versículo 4, cuando estos gobernadores y sátrapas se logran enterar que el rey Darío piensa ponerle a él por sobre todos los demás, obviamente por celos, por envidia o por lo que fuera, ellos se unen, ¿no? Complotan de alguna manera para buscar alguna forma de poder acusar a Daniel, para desacreditarle y que no ocupe ese lugar. Es decir, para ellos cualquiera podía estar ahí menos Daniel. No querían que esté Daniel ahí, no querían que Daniel sea su líder, no querían. Ahora, dice la Escritura que ellos buscaban ocasión para acusarle, mas no podían hallar ocasión alguna en él, dice, o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, ¿no? Interesante esto, están buscando la manera, viendo, examinando, escudriñando la vida de Daniel, viendo su testimonio, viendo cómo actúa, viendo cómo trabaja, cómo habla, están escurriendo todos los detalles de la vida de Daniel, intentando encontrar algo, un huequito, algo donde poder acusarle, pero no lo pudieron hacer. Siempre me he preguntado por qué Daniel se quedó trabajando en Persia, ¿no? ¿Por qué se quedó en el reino? ¿Por qué no se regresó a Jerusalén, ¿no? Daniel hubiera podido regresarse a Jerusalén por su cuenta y claro, vivir una vida probablemente de escasez porque Jerusalén estaba abandonada, pero Daniel prefirió esperar el mandato claro de Dios, porque Dios había prometido que luego de 70 años su pueblo iba a regresar. Así que Daniel se quedó donde Dios le puso. Dios le puso en el reino, Daniel se quedó allí, esperando la voluntad de Dios, y allí, en ese reino pagano, fue luz en medio de la oscuridad. Vuelvo a repetir, como lo fueron sus amigos, como lo fue también Esther, como lo fue Mardoqueo también, quienes tuvieron también que ver con las autoridades de gobierno de esa época.
Daniel era fiel entonces en lo que se le había encomendado. Y esa es una virtud clave de la vida cristiana, hermanos, la fidelidad. Muchos creyentes quieren obedecer a Dios, sí, pero a su manera, ¿no? Quieren construir su propio cristianismo y decir, yo adoro a Dios así, como yo quiero, de esta manera, porque así me siento cómodo. Pero eso no es la fidelidad. La fidelidad es apegarse a lo que Dios ha establecido como quiere ser adorado. Eso es la fidelidad. La fidelidad no es hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Dios quiere y mantenerme haciendo lo que Dios quiere. Porque una cosa es hacerlo una vez, o ir a la iglesia una vez, o orar una vez. La fidelidad es lo que vemos en la vida de Daniel, haciendo lo que Dios quiere que haga a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Ya, eso es fidelidad. Muchas personas, vuelvo a repetir, quieren y consideran que pueden adorar a Dios como ellos lo dicen, redefiniendo su propia versión del cristianismo. Pero Daniel era fiel. Él se había pegado a lo que Dios se había dicho. Así que cuando la gente, estas personas, buscan la manera de desacreditarle y de destruirle, no pueden. Dice la Biblia que no pudieron encontrar en él ningún vicio, es decir, ninguna falta moral en su carácter, ¿no? Que pudiera desacreditarlo como profeta o que pudiera mancharlo como siervo de Dios, ningún halo de suspicacia sobre su accionar político, ¿no? Ahora uno ve a un político que hace algo y ya estás mirando como que, no, ¿con qué objetivo hace esto, no? Seguramente que hay un plan atrás, seguro que este hombre tiene algo raro y escarban un poquito. A mí me sorprende cómo cada ministro, cada político que nombran, a la media hora ya le sacaron todas sus tonterías, que escribió, que no escribió, a quién siguió, qué hacía, cuántas denuncias tiene, porque ahí está este refrán, ¿no? Todos tienen rabo de paja, dicen, ¿no? Y lamentablemente es verdad, la mayoría es así, la mayoría no tienes que ni siquiera investigar demasiado para darte cuenta todo un prontuario que tienen por detrás, ¿no? De cosas que les manchan moralmente y que realmente, si no fuera porque hoy ya el pecado desvergonzadamente se comete delante de todos y nadie dice nada, realmente esa persona no debería estar ahí, porque no tiene las calificaciones, ¿no? Porque no es digna de esa encomienda que tiene. Pero aquí no, aquí vemos a un hombre al cual están buscando, están investigando, están escudriñando por dónde encontrarle algo y no hay nada. No hay nada, porque a lo largo de los años de este hombre, nada hizo mal. ¿No? O sea, no se dejó corromper, no corrompió a nadie, ningún actuar extraño, ni indecente, nada. No pudieron encontrar, dice, ninguna falta moral. Era intachable. Tampoco, dice, pudieron encontrar en él ninguna falta administrativa, algún descuido, algún indicio de corrupción, desobediencia a la ley medo-persa, algo, nada, ni en su moral, ni en su actuar, ni en su vida privada, ni en su vida pública. No había nada que pudieran coger estas personas para usarlo como una herramienta contra Daniel, ¿no? Daniel era un buen siervo de Dios y también era un buen siervo del rey. No había forma de que lo pudieran acusar. Eso no significa que Daniel no era perfecto, ¿no? Era perfecto, no lo era, ningún hombre lo es, la Biblia lo dice claramente, ningún hombre es perfecto. Sin embargo, en la trayectoria de su vida, ¿no? La marca más característica era la fidelidad, ¿no? Si se pudiera resumir la vida de Daniel, era la fidelidad, ¿no? Y eso me hace pensar a mí y dijera, si pudiera describirme a alguien con una sola palabra, ¿cuál sería? Si alguien tuviera que pensar en alguna virtud, buena o mala, ¿no? Con la que describirme, ¿cuál sería, no? ¿Cuál sería la virtud o cuál sería la característica que te describiría a ti, a mí, ¿no? No lo sé, tendríamos que pensarlo seguramente, pero para Daniel, la palabra que lo describe era fiel, ¿no? Daniel era fiel, así se le conocía, y no provino por un acto de magia o de suerte, sino fue el fruto, una vez más recalco, del desarrollo de un carácter sólido, formado a través de tomar buenas decisiones a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, una vida cristiana sólida, hermanos, no se construye de la noche a la mañana. No se construye de la noche a la mañana. Eso toma tiempo, pero muchas veces no queremos ese tiempo. Queremos que las cosas sean rápido, queremos que la bendición llegue ya, queremos que todo suceda rápido. Oramos una semana, no respuesta, me aburrí, me cansé, ya no oro. No funciona así. Estamos hablando de años. Daniel orando, años. Y su vida realmente no cambió demasiado. Durante muchos años estuvo ahí, de alguna manera siendo un esclavo, sí, con privilegios, pero esclavo ahí, trabajando en el reinado, ¿no? Sin la libertad que él seguramente hubiera querido tener, sin haber podido regresar a Jerusalén como seguramente hubiera querido, sin encontrarse con su familia como seguramente hubiera querido, sin poder formar una familia porque era eunuco, pero aún en medio de esas circunstancias, privaciones y características de su vida, él se mantuvo fiel.
no dejó de orar, no dejó de buscar a Dios, no dejó de confiar en Dios. Y eso es algo que lamentablemente hoy es un artículo de lujo en la vida de los cristianos. Muchos cristianos no van a buscar a Dios a menos que Dios les responda rápido. Y si no le responde rápido, ya no dejan de buscar. Es como los niños, el niño malcriado, ¿no? Quiere que le des algo y quiere que se lo des ya. Y si no se lo das, patalea, se berrinche, ¿no? Igual somos los creyentes. No nos da Dios algo rápido, ya me voy al mundo, me alejo, ya no oro, ¿no? Ya no quiero obedecer. Pero realmente lo que vemos aquí es que la fidelidad es el producto del paso del tiempo, de la obediencia a través del paso del tiempo. Esa es la fidelidad. El relato continúa porque estos enemigos de Daniel, al ver que no pueden encontrar nada de cómo atacarle, actúan oscuramente y dicen, bueno, si no hay forma de que podamos encontrarle algo que haya hecho, vamos a hacer entonces y vamos a ponerle en una situación que le ponga en un conflicto, ¿no? En un conflicto de interés, en que tenga que decidir obedecer a Dios o obedecer al hombre. Así que ellos van donde el rey Darío y le animan a decretar una ley para que ningún ser humano pueda orar en el tiempo de 30 días, excepto solamente al rey. O sea, que solo se dirijan al rey nada más, no oren a nadie más. Y si alguien hace eso, pues la pena de muerte en el foso de los leones. Ahora, tienes que entender algo para que puedas entender por qué Darío accedió a esto. Los medos persas consideraban a los reyes como seres divinos. Para los medos persas, los reyes eran como intermediarios entre Dios y los hombres, de los dioses y los hombres. Así que sus leyes no podían ser anuladas ni abrogadas, porque era la voz de Dios. La voz de Dios no se puede cancelar, no se puede abrogar. Por eso es que Darío, a pesar de que Darío tenía buena relación con Daniel, porque lo vemos en el texto bíblico que Darío se llevaba bien con Daniel, o sea, lo consideraba un amigo, pero no podía negarse. ¿Por qué? Porque los reyes eran considerados como dioses. Así que cuando esos hombres van a decirle a Darío que todas las personas que quieran orar a un Dios, que solo oren a Él, era lo que creían y no podía negarse y tampoco podía abrogar esa ley. Así que estaba también entre la espada y la pared de Darío, y a pesar de que no quería hacer eso, lo hizo, porque esa era la costumbre, esa era la forma como ellos creían. Así que astutamente estos hombres ponen esa trampa para hacer caer a Daniel. Si Daniel oraba a Dios, entonces automáticamente ellos le iban a acusar y echarle, ¿no?, al foso de los leones y matarlo y desaparecerlo. Si Daniel no oraba y se restringía por temor, entonces no era el hombre íntegro, intachable que todos pensaban, y también podrían acusarle igual como un gobernante divino. O sea, de ambos lados ellos pensaban que podían ganar. Y esto es interesante porque eso nos hace ver cómo el mundo, hermanos, el mundo del tiempo de Daniel, y con mucha mayor razón, el mundo en el que vivimos hoy, siempre estará buscando ponernos en entredicho, intimidándonos para que no busquemos a Dios. ¿Cómo? Lo hizo con Daniel, intentando que Daniel no busque a Dios. El mundo hace lo mismo hoy, con usted y conmigo. Busca distraer el corazón del creyente para que nos volvamos personas apáticas, frías y sin piedad. ¿Cómo? De muchas maneras, con el dinero, el amor al dinero, el trabajo, las redes sociales, la televisión, el fútbol, los malos hábitos, los malos amigos. De muchas maneras, el mundo te ofrece todo un buffet de cosas para distraernos de buscar a Dios. Y que al final no oremos, porque ese es el secreto, ¿no? Si yo dejo de orar, ese cristiano queda anulado. El cristiano que no ora, virtualmente queda anulado, hermano, porque estamos desconectados de la fuente primaria. Jesús dijo en Juan capítulo 5, la parábola de la vid y del pámpano, ¿verdad? Separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, el creyente que deja de orar, automáticamente se vuelve un cero a la izquierda, una inutilidad, porque ya no funcionamos, ya no servimos para nada. No es como el conejito de... Hay un reclame antiguo, si algunos se acordarán, yo soy el único viejo, pero había un reclame de Duracell, de unos conejitos, ¿no? Y el de que tenía la pila de Duracell se iba con todo, ¿no? Mientras los demás comenzaban a... Ahí se quedaba, ¿no? Porque ya la pila no le daba para más. Y es verdad, tú compara esas famosas Rayovac o las Nacional, esas te duran un día con las justas, ¿no? La Duracell te dura un poquito más. Entonces, es así, es el creyente sin esa carga, el creyente sin esa conexión vital con Dios, se vuelve automáticamente una inutilidad, ¿no? Ya no damos ni para atrás ni para adelante. Estamos ahí, pero no interesa porque no hacemos nada. Entonces el mundo busca que el creyente no ore, porque cuando el creyente deja de orar o deja de buscar a Dios, automáticamente ya no activa, ya no actúa. También el mundo busca que el creyente caiga en los pecados de los incrédulos, en su actuar en el mundo, para perjudicar su testimonio. Lo que estos hombres buscaban, ¿no? Ellos seguramente pensaban, no, Daniel no puede ser íntegro, no puedes mantenerte más de 65 años, algo tienes que haber hecho. Seguro tienes una mujer por ahí, algo has robado, alguien has corrompido.
nadie puede ser íntegro. Eso es lo que ellos pensaban, por eso buscaban la manera de encontrarle algo, ¿no? Y es lo que el mundo trata de hacer. No, tú no puedes ser íntegro, tú tienes que caer también, tú tienes que ser como los demás, tienes que comportarte como el mundo, tienes que tener una mujer por ahí, tienes que haber robado algo, tienes que haber engañado a alguien, porque, y apenas haces eso, ya ves, tú eres igual que los demás, y así te llamas cristiano, ¿no? Y el testimonio al suelo. Entonces, es lo que el mundo busca que el creyente tome malas decisiones o imite a los incrédulos, o sea, como los incrédulos, para que una vez que lo haga, señalarle automáticamente y decirle, ustedes los cristianos son iguales, no hay ninguna diferencia. ¿Qué hace el mundo también? Busca que el creyente viva su vida espiritual en secreto, sin darlo a conocer, y vivamos temerosos y excluidos de la vida pública. Hermanos, te digo una cosa, cuando la iglesia queda recluida a solamente sus cuatro paredes y a su vida espiritual secreta, sin que nadie sepa que es cristiano ni nunca proclama el evangelio, la iglesia ha perdido su razón de ser. Porque la iglesia, según como Cristo la ve, ¿qué es? Es luz en las tinieblas y sale en el mundo. No para ser escondida. ¿Y qué es lo que pasa ahora, hermanos? Yo hace ya buen tiempo vengo pensando en esto y duele el corazón de verdad porque ¿por qué el Perú está así, hermanos? ¿No? ¿Por qué el Perú ha llegado a estar como está ahorita? ¿Te has puesto a pensar en eso? Claro, fácil es decir los políticos, ¿no? Escogimos mal, votamos mal. Ya sí, obviamente, pero tiene que haber una razón más allá. O sea, Dios no sigue siendo Dios, Dios no sigue siendo el Señor, sí, pero ¿por qué el Perú está así? Porque las iglesias no están orando. Y te lo digo, hermano, porque salgo a iglesias y veo la realidad. Siempre son un remanente, siempre son un poquito. No es la iglesia en general la que está orando. La iglesia en Perú no está orando. Y la iglesia en Perú no está evangelizando, está recluida en sus templos, metida en sus problemas, en sus cosas, en su burbuja, mientras el mundo afuera se muere. Entonces, cuando la iglesia se encierra, en sus cuatro paredes, en su seguridad, y deja de importarle el mundo afuera, entonces el mundo ya consiguió lo que quiere, porque la que sale a este mundo es la iglesia. Lo que cambia el ambiente de este mundo es la iglesia. Pero cuando la iglesia deja de hacer eso, entonces el mundo está, como se dice, de fiesta, ¿no? ¿Qué querían estos hombres? Que Daniel no ore. Estos hombres querían que Daniel no ore. Querían que Daniel deje de ser esa influencia poderosa en la vida de Darío. Una influencia piadosa, una influencia buena. Estos hombres satánicamente dirigidos estaban buscando que Daniel no sea influencia para este mundo. ¿Y qué es lo que vemos ahora, no? Muchos que se llaman cristianos, pero entran a la política a robar, simplemente. A robar, no entran realmente a lo que se supone que tenían que haber hecho, ¿no? No hay gente así, menos la iglesia ahora. Entonces imagínate, por eso el Perú está así. Por eso el Perú está así, lamentablemente. El mundo busca que el creyente salga de los lugares de influencia donde pudiera ser de bendición para muchos con su obediencia a Dios. Y simplemente nos quedamos encerrados, ¿no? Encerrados. Buscando que los creyentes seamos vistos como fanáticos ignorantes, como enemigos de la sociedad y de todo lo bueno. Cuando es todo lo contrario, ¿no? La iglesia es la que es la columna y baluarte de la verdad, dice Pablo. Pero bueno, solo un creyente fiel puede ser instrumento de Dios para hacer notar al mundo que el cristianismo es el portador de la gloria de Dios a este mundo. Entonces, ¿necesitamos orar? Sí. Necesitamos construir vidas de oración, necesitamos construir vidas de fidelidad para que esa fidelidad, para que esa excelencia, para que ese caminar con Dios se pueda notar en el mundo y en donde vayamos, como Daniel, podamos ser fieles en todo, no solamente en la iglesia, sino también en donde estemos. Es decir, Daniel era fiel no solamente como profeta, Daniel era fiel como gobernador. Muchos creyentes, hermanos, en la iglesia somos ya fieles y todo, pero en el mundo, en nuestros trabajos, no. Y peor aún, algunos ni en el trabajo, ni en la iglesia, en ningún lado. O sea, no somos ni de testimonio, ni en el mundo, ni en la iglesia. Con Daniel es todo lo contrario. A donde él iba, este hombre era de testimonio. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué Daniel era así? ¿Era un superhombre? ¿Tenía supercapacidades? No, simplemente aprendió el secreto de la fidelidad. ¿Qué cosa es la fidelidad? La obediencia continua a Dios a lo largo del tiempo. Eso construye carácter, eso construye un testimonio, eso construye una vida que la gente va a ver. Lo va a notar, tal vez no lo note el primer año, segundo año, pero cuando pasa el tiempo, la gente empieza a notar y a aquilatar la diferencia entre una persona que tiene años buscando a Dios y una persona que siempre está en altos y bajos, en altos y bajos, en altos y bajos y nunca se decide. Y por eso nunca puede llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea.
Y esa es la gran diferencia que notamos en la vida de Daniel. Daniel llegó a ser todo lo que Dios quería que sea. No porque porque Daniel era favorito de Dios, sino simplemente porque Daniel entendió el secreto de la fidelidad. Secreto que tú y yo tenemos que entender y tenemos que aplicar. Y por último, la vida devocional no solamente es importante por la excelencia y por la fidelidad, sino también por la perseverancia. Miren lo que dice el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, este edicto contrario a él, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, igualito se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, ¿cómo? Como siempre, orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Ves? Entonces, ¿cómo reacciona Daniel cuando se entera del decreto que había firmado Darío el Medo? Aunque el relato bíblico nos muestra, como ya le he mencionado antes, que entre Daniel y Darío había una buena relación. Incluso Darío, cuando se entera de que Daniel tiene que ir al foso de los leones, no quería. Y trabajó toda la noche para liberarlos, porque eran amigos, lo estimaba. Y sin embargo, no ves a Daniel criticando a Darío, no ves cuestionando el accionar de Darío. Es más, no dice nada. Tranquilito se lo llevan al foso de los leones y tranquilito se va. No dice nada, no reacciona, no protesta, no ruega por su vida, nada. Se queda tranquilo como asumiendo y esperando la voluntad del Señor. Dice, si aquí llegó mi fin, pues aquí llegó. No me voy a ir gritando, ni llorando, ni maldiciendo. Me voy como viví, ¿no? Buscando al Señor. Daniel no se desesperó, no cayó en contradicciones en cuanto a lo que había sido su vida antes. Es decir, en la bonanza, cuando le fue bien, cuando era un gobernador estimado, cuando era íntegro, cuando todos lo querían, buscaba a Dios. Y ahora que le va mal, ahora que probablemente está a punto de morir, sigue buscando a Dios. Las circunstancias no cambiaron a este hombre, ¿no? Y lo digo desde el inicio, ¿no? Lo hicieron eunuco, le quitaron su familia, le cambiaron el idioma, le cambiaron el nombre, no lo pudieron cambiar de niño. ¿Qué lo van a cambiar de viejo ya? O sea, toda su vida había construido una vida íntegra, sólida, no lo cambiaban. No era débil, Daniel no era un hombre débil, era un hombre fuerte que había construido su vida sobre una convicción de buscar a Dios. Daniel buscaba la intimidad con Dios en su hogar, como siempre, pero no se escondía, porque dice claramente el texto que abriendo las puertas de la ventana para que todo el mundo lo vea, seguía orando. Es decir, pudo cerrarlas para que nadie lo vea, igual seguía orando. Pero él dijo, no voy a cambiar por lo que las personas puedan pensar o decir. No se escondía avergonzado, no intentó esconder su espiritualidad, abrió sus puertas para que cualquiera pudiera ver. Y Daniel, ¿qué estaba haciendo? ¿Sabes qué estaba haciendo Daniel, hermano? Daniel, cuando oraba todos los días, estaba obedeciendo un mandato de la palabra. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. El rey Salomón, en la dedicación del templo a Salomón, de alguna manera profética, anunció esto. Si pecaren contra ti, dice Primera de Reyes 8:46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, dice Salomón, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueran cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra en la que ellos los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, en que los hubieran llevado cautivos, mira, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba obedeciendo el mandato de Salomón. Ellos habían pecado, habían sido exiliados, estaban en una tierra lejana, pero Daniel estaba buscando a Dios y estoy seguro que todos los días ahí arrodillado de cara a Jerusalén, orando, Señor, libera a tu pueblo, Señor, hemos pecado, ten misericordia de nosotros, libéranos, permítanos regresar a nuestra tierra durante años, hermano. No sé si tú estás entendiendo la dimensión de lo que te estoy diciendo, pero estamos hablando de un hombre que está orando años, de años, no son 5 años, no son 10, ni siquiera son 20, ni siquiera son 30, ni 40, ni 50, ni 60. Son muy probablemente más de 65 años, con todos sus meses y sus días, orando 3 veces al día. Haz la matemática en casa, para que veas cuántas veces ha orado Daniel durante todo ese tiempo, de rodillas, buscando a Dios, cumpliendo esa palabra, para que Dios tenga misericordia de su pueblo. Daniel mantenía perseverante su confianza en Dios
y en sus propósitos. Se arrodillaba 3 veces al día, dice, orando y dando gracias a Dios por todo lo que estaba viviendo. Hermanos, Daniel no era como nosotros, ¿no? Que cuando viene el problema, ahí recién oramos. Ahí recién buscamos a Dios, ahí recién nos ponemos pilas. No, él lo hacía siempre. Él fue perseverante. La perseverancia es esa, la capacidad de mantenerte haciendo algo a lo largo del tiempo. No sé si notas, pero la excelencia, la fidelidad y la perseverancia, las tres tienen un factor en común. ¿Sabes cuál es? El tiempo. No te vuelves un excelente cristiano de la noche a la mañana. Tiene que haber tiempo. Donde tú estás practicando, donde tú estás creciendo, aprendiendo, equivocándote, sigues adelante. Vas creciendo en excelencia. La fidelidad, lo mismo. Obedeces y no es que de un día para otro ya eres fiel. No, obedeces y sigues desobedeciendo y a veces caes y luego vuelves a obedecer a lo largo de años. Y eso hace que tú seas fiel, que puedas ser confiable, que se pueda confiar en ti, porque se ha visto tu vida y no eres una persona que un mes está bien, otro mes está mal, un mes está arriba, el otro mes está abajo. No, sino que estás a lo largo de los años, te mantienes estable. Y la tercera, la perseverancia igual. La perseverancia y la constancia, la capacidad de permanecer, de seguir, de no desmayar, pase lo que pase, estés bien, estés mal, te sientas con ganas, te sientas sin ganas, no interesa. Tú sigues perseverando, permaneciendo a lo largo del tiempo. Excelencia, perseverancia y fidelidad, las tres tienen que ver con lo mismo y eso es tiempo. Y lo que vemos en Daniel es un buen hombre que no se forma de la noche a la mañana, sino se forma a través del tiempo. Lo hizo cuando era un chiquillo recién llegado a un reino pagano, separado de sus padres. Lo hace ahora cuando es un hombre ya viejo, anciano, a punto de morir, pero sigue siendo fiel a Dios. Cuando los enemigos de Daniel, vinieron a su casa justamente para ver qué estaba haciendo, porque estoy seguro que estos pensaron, no, a Daniel ya le dio miedo, seguro que no va a estar orando, ahí lo vamos a agarrar. ¿Cómo lo encuentran? Orando. Claro, como dicen muchos, ¿no? El león piensa que todos son de su condición, ¿no? Ellos piensan que él va a ser así igual que ellos, pues, ¿no? Corrupto, mentiroso. No, van y lo ven orando. Entonces, bueno, igual su trampa tenía doble filo, ¿no? O sea, si no oraban, lo acusaban. Y si oraban, también lo acusaban. Así que ellos igual estaban, según ellos, ganando esta trampa. Pero Daniel no iba a retroceder, hermanos. No iba a dejar de hacer lo que siempre hizo. Déjame que te cuente de otro personaje bien interesante de la historia de la iglesia. Te voy a hablar de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna fue discípulo directo del apóstol Juan. Nació en el año 69 después de Cristo y murió en el 155. Este hombre fue obispo de la iglesia de Esmirna, una iglesia de las pocas iglesias de las 7 cartas de Apocalipsis donde Jesús no tuvo casi nada negativo que decirle. El pastor de esa iglesia era Policarpo de Esmirna. Este hombre murió mártir en el año 155. Su muerte está registrada en el libro que se llama Martirio de Policarpo, uno de los relatos primeros de un martirio de un cristiano fuera del Nuevo Testamento, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento está la muerte de Esteban, pero fuera del Nuevo Testamento, este libro, que no es parte del canon, se llama Martirio de Policarpo. Ahí está la historia de la muerte de este hombre. Solo te lo voy a resumir la parte final. Cuando él es arrestado, fue presionado a renegar de Cristo y a jurar lealtad a César como Dios, a lo que Policarpo respondió: 86 años he servido a Cristo y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría yo blasfemar contra mi rey que me salvó? Esa fue su respuesta. Y todo el mundo le decía, pero eres anciano, ¿no? Muere con dignidad. ¿Por qué vas a sufrir? ¿Por qué te van a comer los leones? Reniega de Cristo, ya estás viejo, ¿no? Nunca quiso renegar de Cristo y murió comido por los leones. Policarpo de Esmirna, hermanos, igual como Daniel. Un hombre anciano que edificó durante 86 años. Mira, Policarpo de Esmirna, 86 años de cristiano, no se rindió al final. Un hombre igualito, de excelencia, de firmeza, de perseverancia. El relato continúa de Daniel. Cuando los enemigos de Daniel se presentan ante el rey, lo acusan y lo logran mandar al foso de los leones. El rey intenta no ceder, pero al final tiene que ceder y entristecido envía a Daniel al foso y le dice, ¿no? Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, al que continuamente tú sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó sin comer. No tocaron instrumentos de música y se le fue el sueño. Estaba triste, era su amigo, no quería matar, no quería mediarlo a la muerte. Al día siguiente el rey ve con asombro cómo el Dios de Daniel libró a su siervo. Y el que se supone que era Dios, que no había podido hacer nada,
tuvo que reconocer que el verdadero Dios sí libra a los que confían en él. Tanto fue su asombro del rey Darío que él más bien ahora mandó encerrar a los que habían acusado a Daniel, a todos esos que lo habían acusado, los manda a echar al foso de los leones, quienes ni siquiera habían terminado de caer cuando los leones ya los habían destrozado, dice el texto bíblico. Y encima el rey Darío escribió y envió un edicto a todo el imperio. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es pues esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Bien interesante esa historia, porque al final, ¿qué vemos? ¿No? El mundo no va a temer y no va a temblar ante Dios si el pueblo de Dios primero no tiembla ante Él, ¿no? Satanás, hermanos, no respeta a una iglesia que no ora. No tiene ningún tipo de reparo en un creyente que no ora. Pero si hay un creyente que ora, Satanás tiembla. Daniel es un tipo del Señor Jesús. Ambos son inocentes. Daniel es inocente, el Señor Jesús es inocente. Ambos son entregados a la muerte, ambos son librados por Dios. Daniel es librado del foso de los leones. Cristo, aunque padece la muerte a nuestro favor, es librado de la muerte a través de la resurrección. Ambos acontecimientos, el casi sacrificio de Daniel, provoca que el rey Darío emita un decreto a su reino. La muerte y resurrección de Jesucristo provoca la proclamación global del evangelio hasta el día de hoy, ¿no? Que todos teman y tiemblen ante el Dios del Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos al que es inocente. Amén. Y ahora se predica en todas las naciones, que todos proclamen que Cristo reina, que Él es el Salvador del mundo y que, como dice la palabra, el que confía en el Señor jamás será avergonzado. Así que la historia de Daniel, hermanos, ¿qué nos enseña? Nos enseña a que sí es posible vivir una vida de victoria. Sí es posible ser librado por Dios. Sí es posible que Dios nos lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero eso tiene un precio. Y ese precio es desarrollar excelencia, desarrollar constancia o perseverancia y desarrollar fidelidad a lo largo del tiempo. Así que, hermano, te animo. Me animo a mí mismo y te animo a ti. Persevere. Siga adelante. El camino de la vida cristiana es un camino de largo aliento, ¿no? Por eso la palabra dice: corre con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque no es una carrera corta, es una carrera de largo aliento, donde se requiere fuerza y perseverancia. Muchos lamentablemente se van a quedar a lo largo del camino, porque quieren las cosas rápido, porque quieren las cosas fáciles, porque piensan que el cristianismo es una especie de espiritismo, de animismo, que yo hago un show ahí y ya automáticamente me tiene que caer una bendición, ¿no? Y no es así. El cristianismo es una constante de siembra y cosecha. Dice la palabra claramente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Así que yo te animo, mi hermano, siembra oración, siembra estudio de la palabra, siembra paciencia, sirve a Dios, aunque no veas los frutos, aunque no veas nada, sigue sirviendo, porque eso se construye a lo largo de los años, no se construye de un día para otro. Con paciencia y con perseverancia, tú puedes ver cómo Daniel llegó a ser un tremendo siervo de Dios, pero no sucedió de la noche a la mañana, sucedió con el tiempo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. ¿Queremos tener vidas cristianas victoriosas? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, sigamos tomando buenas decisiones, pequeñas decisiones. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, ¿no? Me gusta el nombre porque son pequeñas decisiones diarias. Son pequeñísimas, que tal vez son irrelevantes para muchos, pero son pequeñas decisiones que tú tomas diariamente. Orar o no orar, leer o no leer, congregar o no congregar, obedecer o no obedecer. Son pequeñísimas decisiones diarias, pero esas decisiones diarias están construyendo día con día, semana con semana, mes con mes, año tras año, la persona en la que tú te estás convirtiendo. ¿Para la gloria de Dios o simplemente para lo que fuera? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, gracias por la vida de Daniel, por su ejemplo, por su perseverancia, por su fidelidad, por su excelencia. ¿Cuánto necesitamos hoy como iglesia, como cristianos, entender, Señor, lo que la vida de Daniel significó? Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta y a tomar conciencia de las pequeñas decisiones que estamos tomando todos los días. Pequeñas decisiones que están construyendo una vida cristiana victoriosa o que nos están destruyendo, Señor.
haciéndonos irrelevantes, haciéndonos intrascendentes y haciéndonos completamente, Señor, inútiles para tu obra. Ojalá, Señor, este entendimiento de la vida de Daniel cale en cada uno de nuestros corazones, empezando en el mío, Señor, para construir vidas que realmente te den la gloria a ti. Vidas, Señor, que reflejen, Señor, que tú realmente eres fiel y que tú libras al que confía en ti a lo largo del tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder construir vidas espirituales que te den la gloria, vidas espirituales sólidas, de buen testimonio, que donde tú nos pongas, que donde tú, Señor, ubiques nuestra vida, sea en un trabajo, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en donde fuera, Señor, la gente pueda ver, Señor, que Cristo vive en nosotros a través de la fidelidad, a través de la perseverancia, a través del gozo, a través de la paz, a través del carácter que tú vas transformando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, no solamente por mí, no por mis hermanos que están acá conmigo, Señor, orando, sino por toda la iglesia, por esta iglesia y por todas las iglesias, Señor. Ayúdanos porque lo necesitamos mucho. El mundo, Señor, está intentando arrinconarnos, está intentando amedrentarnos, está intentando destruirnos, desviarnos y distraernos. Pero, Señor, tú has prometido que tú vas a edificar a tu iglesia. Y así que, Señor, confiamos en que siempre tú levantarás un remanente fiel. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ese remanente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias.